Bueno, bienvenidos a este segundo módulo sobre bases teóricas y conceptos de teledetección. En el anterior vídeo habíamos visto algunas de las principales ventajas que aporta la teledetección, concretamente la teledetección satelital para el análisis y monitoreo de procesos y de dinámicas geográficas y espaciales. Y en esta ocasión vamos a ir viendo algunos de los inconvenientes, o más que inconvenientes, deberíamos quizás decir limitaciones que presenta la teledetección, porque hay que tomar en cuenta que como tal la teledetección como técnica no implica necesariamente que podamos considerarla como una disciplina que nos solucione cualquier tipo de problema relacionado con el medio ambiente, que tenga una plasmación geográfica o espacial. No es una solución para todo, digamos. Hay, hay varias limitantes importantes. Quizá la más relevante o la más importante es que la teledetección solo permite estimar aquellas variables o magnitudes que modifiquen el modo en que una cubierta refleja o emite energía. O incluso en algunos sistemas la posición de los objetos. Es decir, en el hipotético caso de que el fenómeno estudiado no tuviera en consecuencia un impacto sobre las características espectrales de la zona observada, en buena teoría pues no habría posibilidades de detectarse mediante teledetección, ¿no? Como ejemplos, pues se podría decir, por ejemplo, pues que no pueden discriminarse sobre una imagen de satélite variables que se desarrollan con cierta profundidad hacia lo que es el subsuelo, o las que se refieren, por ejemplo, al uso del territorio. Siempre que esto no implique un cambio de cobertura. ¿Okay? Por ejemplo, un centro comercial grande sí tiene un impacto espacial y geográfico evidente, ¿no? En cuanto a usos del suelo y a cobertura. Pero el uso que de ese espacio comercial se haga, pues es algo más complicado de determinar o no se puede hacer mediante teledetección. Por ejemplo, si es un uso prioritario de comercio minorista, por poner un ejemplo, que a veces está situado en el mismo edificio, en la misma construcción, es decir, bajo una misma cubierta, o digamos el uso residencial que se puede dar en altura, por ejemplo, o la densidad de ocupación de una zona urbana precisamente en virtud de esa densificación urbanística en forma de edificios de altura, ¿no? En determinadas partes del mundo. Bueno, de hecho, esto último se puede relacionar como restricción o como limitante, podríamos relacionarlo con el hecho de que la mayor parte de los sensores en teledetección solamente van a poder detectar los aspectos más superficiales que hay de las diferentes cubiertas de la superficie terrestre. No suele haber información de capas más profundas, como por ejemplo el agua. La observación se suele limitar a lo que ocurre pues, en esos primeros centímetros de la superficie y además todo eso en función de las propiedades de la cubierta, de ese espacio en concreto, ¿no? Una excepción lo constituye la vegetación. Lo han podido comprobar en parte en estos primeros laboratorios, que en el caso de la vegetación sí podemos extraer información sobre capas que no son propiamente el canopy o el dosel, sino un poco más en profundidad a nivel interno de las características de la vegetación hasta capas inferiores. En imágenes ópticas la capacidad de penetración es escasa y en imágenes radar, por ejemplo, es decir, cuando se trabaja con microondas, tenemos una capacidad de penetración hasta el mismo suelo de un bosque, ¿no?
Bueno, entonces aquí tenemos una cuestión también de sensibilidad de los diferentes sensores hacia un mismo tipo de cubierta, que en este caso sería la vegetal, ¿no? Y luego hay otras limitaciones derivadas del propio desarrollo de la tecnología, que es cambiante y evoluciona, ¿no? Esto, pues, eventualmente en cada momento puede suponer restricciones en la resolución espacial, que normalmente es algo que tiende a presentar una curva creciente a lo largo de los años, es decir, cada vez, en líneas generales, los sensores de detección incorporan una resolución espacial, es decir, un tamaño de píxel más pequeño y por tanto una mayor resolución espacial, pero es una tendencia lenta porque logísticamente es muy complicado dotar a los sensores en teledetección de mucha resolución espacial, espectral, radiométrica, temporal. Logísticamente es imposible diseñar un sensor que dé lo máximo en todos los ámbitos posibles. Entonces, más bien lo que se hace son diseñar sensores para una finalidad específica, lo que supone inevitablemente renuncias en teledetección. Esta es la primera base. De hecho, este es un inconveniente que podríamos calificar como transversal en la teledetección. Supone el hecho de que los sensores diseñados para un determinado objetivo implican la renuncia a otros objetivos, ¿no? Esto lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Un ejemplo serían los estudios, por ejemplo, de morfología urbana, que bueno, hasta la llegada de los satélites comerciales de alta resolución espacial estaban pues seriamente limitados, ¿no? Quizá este sería uno de los ejemplos más paradigmáticos en planificación urbana, la tardía llegada de soluciones desde la parte de la parte comercial o privada, ¿no? de los satélites. Bueno, también hay otro tipo de problemas que no tienen un origen antrópico humano, sino que son naturales. Por ejemplo, la cobertura de nubes puede reducir mucho la frecuencia temporal de revisita, es decir, la disponibilidad de imágenes que nos proporciona una determinada plataforma, llegando al punto incluso de restringir muy notablemente el estudio en determinadas áreas, cosa que en el caso concreto de Costa Rica nos afecta directamente. En general, la teledetección se ve mucho más limitada en zonas tropicales por la cobertura nubosa que en otras zonas. Entonces, por eso a veces hay una tendencia creciente a recurrir a la tecnología radar en áreas con una frecuente cobertura nubosa, porque precisamente esta cobertura nubosa en la longitud de onda de las microondas no afecta tanto en el radar. Pero a su vez el radar tiene limitaciones muy serias con respecto a la teledetección óptica también, como veremos más adelante a lo largo del curso. Bueno, la frecuencia temporal entonces es otro de los caballos de batalla, de las limitaciones serias, ¿no? en teledetección. Y bueno, en resumen podríamos decir que la observación es complementaria, o que los distintos tipos de observaciones y los distintos tipos de teledetección han de ser necesariamente complementarios, y que una técnica o un método en teledetección no tiene por qué invalidar otro, y desde luego se requiere casi siempre un estudio serio, contrastado y con un control de calidad necesario al final. Siempre se va a requerir del trabajo de campo, ¿no? Es decir, que bueno, en definitiva es una técnica auxiliar, la teledetección, más que un fin en sí mismo, una técnica auxiliar al servicio de la investigación académica, comercial, etcétera, y la prestación de determinados servicios en múltiples contextos, ¿no? Bueno, llegados a este punto, quizás hay que comenzar a profundizar un poco más, a hablar de la significación electrónica que tienen los píxeles,
de una imagen satelital, que en el fondo no deja de ser más que una matriz de datos, ¿no? De hecho, las diferencias entre lo que consideramos una imagen satelital y una fotografía aérea son cada vez menores. Y esto es debido precisamente a- a la práctica generalización ya de la fotografía digital, ¿no? Dado que, bueno, que en ambos casos se registran en un formato numérico, ¿no? Tanto las fotografías digitales como las imágenes satelitales. Bueno, antiguamente las cámaras almacenaban analógicamente la magnitud física captada, que es la radiancia procedente de los objetos observados. Eh, y bueno, esa radiancia, esa magnitud física, que es la radiancia, se plasmaba sobre películas sensibles a la luz, de forma analógica, ¿no? Entonces, bueno, los tonos de gris que resultaban de aquello, pues procedían del distinto nivel de exposición detectado, ¿no? Sin embargo, en un sistema digital, como los que nos ocupan actualmente, la radiancia recibida por el sensor se convierte directamente se codifica en un valor numérico y se almacena sobre un soporte magnético, como cualquier otra información digital, ¿no? Esta conversión se realiza con un protocolo de transmisión controlado de acuerdo digamos, a las imposiciones que la propia calibración del sensor impone en el proceso, ¿no? Por eso el valor numérico se puede, eventualmente, si quisiéramos, podemos invertirlo posteriormente para obtener la radiancia original, que es la magnitud física que realmente como tal nos puede interesar eventualmente trabajar. De hecho, esto es un proceso que involucra algoritmos, algunos más sencillos y otros más complejos, y que son necesarios, absolutamente necesarios en teledetección. Forma parte de lo que se denominan preprocesos, que consisten precisamente en decodificar esos niveles digitales hacia magnitudes físicas, como pueden ser la radiancia o, de más interés incluso en teledetección, la reflectancia, ¿no? Que es en principio con lo que hay que trabajar, ¿no? Eh, bueno, esto es lo que podemos observar un poco en la imagen que tienen delante, ¿no? Eh, bueno, hay que tomar en cuenta que en una imagen digital el espacio geográfico que se observa se divide en una serie de segmentos o parcelas, ¿no? Habitualmente, normalmente cuadradas, que corresponden con lo que se denomina el área instantánea de observación o IFOP, eh, lo que se denomina también en la literatura como Instant Field of View, ¿no? El IFOP. Entonces, ese área instantánea observada en cada momento del sensor es lo que compone la matriz finalmente de píxeles, ¿no? Se corresponden con un área instantánea observada en cada momento por el sensor, y estas parcelas o segmentos constituyen la unidad mínima de información en la imagen, que son pues lo que conocemos como píxeles, ¿no? Que bueno, eso viene del inglés picture element, ¿no? Elemento pictórico, ¿no? Eh, Realmente se puede identificar un píxel o se puede definir o caracterizar como cada uno de los pequeños cuadrados o teselas que formaría una imagen, ¿no? Y que son visibles cuando se amplía. ¿Ok? Bueno, esto es lo que pueden observar un poco en la imagen que tienen delante, ¿no? El valor numérico que codifica cada píxel se denomina, vamos a denominarlo de ahora en adelante, nivel digital o ND, ¿no? Que a su vez viene también del inglés digital number, ¿no? Este nombre se justifica porque se trata de un valor numérico no analógico
pero que puede fácilmente traducirse a una intensidad visual o, si preferimos verlo así, a un nivel de gris mediante cualquier convertidor digital analógico, ¿no? Como por ejemplo el propio monitor de la computadora a través de un software. Cuando se visualiza un píxel, la intensidad de gris o de color con la que aparece en el monitor dependerá de su nivel digital. Realmente, para ser exacto, la intensidad de gris depende del nivel digital y el color depende del canal de color a través del cual hagamos pasar el nivel digital de la imagen. Esto es un poco la base de las combinaciones de bandas que están realizando en los laboratorios. La relación entre ambas puede modificarse a gusto, ¿no?, del intérprete, como vamos a ver más adelante. Conviene distinguir en este sentido el nivel digital de cada píxel adquirido por el sensor de su nivel visual, ¿no?, que corresponde con la intensidad de gris o de color con el que se visualiza ese píxel en el monitor, que es algo que ya he comentado antes, ¿no? Normalmente los niveles visuales tienen la característica de que son efímeros, ya que eso solo se suelen utilizar para operaciones de realce o para una mera interpretación visual de la imagen, fotointerpretación, mientras que los niveles digitales ya forman parte o forman la base para operaciones de interpretación digital, es decir, análisis no tanto cualitativos, sino cuantitativos, especialmente cuando intentamos relacionar la información adquirida por el sensor con algún parámetro físico, como por ejemplo puede ser la reflectividad en el óptico o la temperatura en la longitud de onda del térmico, ¿no? El propio concepto de nivel digital expresa muy bien el significado de lo que hay detrás de cada uno de estos píxeles, ¿no? Lo que habíamos comentado, que es un contenido pictórico, ¿no? Es también una unidad mínima de información y, teniendo en cuenta un poco estas ideas, la organización de los datos en una imagen digital puede esquematizarse bastante bien con esta imagen que están viendo. Es una matriz numérica de 3 dimensiones. Las 2 primeras corresponden a la posición geográfica, que puede ser absoluta o relativa, dependiendo si observamos la imagen como una referencia en sí misma o si la consideramos como una referencia con respecto a la realidad, en cuyo caso tendría obviamente pues un sistema de referencia con coordenadas terreno. Pero en cualquiera de estos 2 casos, en su dimensión absoluta o relativa de la posición geográfica de la imagen, la tercera de las dimensiones es su dimensión espectral, que es clave, es muy importante, ¿no? La orientación norte-sur que observamos se obtiene pues variando simplemente las filas de la matriz, que normalmente reciben el nombre de rows o lines, ¿no? Mientras que un recorrido en el sentido de la columna, ¿ok?, indica la disposición este-oeste de la imagen. En esta matriz el origen de coordenadas se sitúa en la esquina superior izquierda, ¿no?, que sería línea 1, columna 1, en lugar del borde inferior izquierdo, como ocurre en cualquier eje cartesiano, ¿no? Y esto es debido a la secuencia de adquisición de las imágenes de norte a sur, que básicamente depende de la traza o de la trayectoria orbital del satélite, ¿no? La tercera dimensión corresponde a las bandas espectrales del sensor, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la resolución espectral? Es decir, el número de bandas del sensor. Pues, por ejemplo, el caso de MODIS, pues 36, ¿no?
Para el caso de Landsat 8, pues serían 11 bandas. Para el sensor AVHRR, pues serían 5, es decir, bueno, todo esto varía en función del sensor con el que estemos trabajando, ¿no? Si tenemos en cuenta el carácter matricial de cualquier imagen, es más fácil de comprender las posteriores transformaciones que se aplican sobre ella, ¿no? En muchos casos estas son operaciones estadísticas comunes a cualquier otra matriz numérica. En otros casos son más específicas de la interpretación de los datos satelitales, ¿no? Por ejemplo, en una imagen digital podemos calcular medidas de centralidad y también medidas de dispersión, como media, desviación típica para cada una de las bandas. Esto nos puede dar información adicional que complemente la interpretación cualitativa de una imagen, tomando en cuenta estas tendencias estadísticas, digamos. También podemos cambiar su orientación geométrica, rotando la matriz. Podemos hacer combinaciones aritméticas entre bandas, por ejemplo, cocientes. Si yo tengo la primera banda con la tercera, la sexta y la séptima, que son las que aparecen dentro de la localización espectral, es decir, la profundidad Z, digamos, en este esquema tridimensional, pues eso, bueno, me permite aproximarme a determinados comportamientos en superficie de ciertas cubiertas, como la vegetación, ¿no? También podemos sintetizar varias bandas, reduciendo la información que pueda resultar redundante, por ejemplo, en la técnica que se denomina componentes principales y tasseled cap, ¿no? Que son dos flujos de trabajo clásicos en teledetección. O también podemos segregar determinados grupos de niveles digitales homogéneos, ¿no? Dentro de una matriz, que serían las clasificaciones y reclasificaciones en teledetección, que es también un flujo de trabajo clásico que vamos a ver a lo largo del curso. Bueno, obviamente, como es lógico, el análisis digital de imágenes se apoya, lógicamente, en equipos informáticos, en hardware y software, que, bueno, en algunos casos es software propietario, en otros es software privado, y que, bueno, iremos viendo a lo largo del curso. Bueno, con respecto a los diferentes tipos de resolución en teledetección o en imágenes satelitales, de acuerdo a la mayor parte de los autores, podemos inferir que la resolución de un sistema sensor es básicamente la habilidad que éste tiene para discriminar la información con cierto detalle, ¿no? Esta definición, en todo caso, incluye varios aspectos que hay que desarrollar de forma independiente, ¿no? Porque, por un lado, se habla de resolución de un sistema sensor cuando se indica que este concepto está referido al conjunto del equipo y no a cada una de las pequeñas partes que integran ese equipo. Es decir, que la resolución de sensor depende del efecto combinado de los diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, una mejora en una lente no necesariamente supone adquirir fotografías de una mayor resolución si esta mejora no se acompaña de una película de mayor sensibilidad, ¿no? O si no se modifican adecuadamente las condiciones de la exposición de la luz a esa película. Entonces, bueno, si lo vemos con este ejemplo, se puede entender un poco cómo los diferentes componentes afectan al conjunto del equipo y al resultado, ¿no?
Además, bueno, tenemos que entrar en dos conceptos que son el de discriminación, el de discriminar y el de información de detalle que acabo de mencionar, porque en ambos casos bueno, son tanto discriminar como información de detalle se refieren al propósito y a un determinado contexto espacial o geográfico del proyecto en el que estamos involucrados, ¿no? La discriminación, por ejemplo, considera la capacidad de distinguir un objeto de otro, ¿no? Y bueno, esta distinción puede referirse a una sencilla determinación de que está presente, de que puede detectarse ese elemento, y la manera de verificar eso es que tenga representación en forma de un píxel, ¿no? Eh, bueno, también puede ser esa determinación a un nivel de delimitación ya precisa de su propio contorno de identificación. Es decir, una cosa es que el elemento esté presente dentro de un píxel, presente pero diluido, y otra cosa es que ese elemento tenga el suficiente peso, suficiente tamaño, por ejemplo, para constituir por sí mismo un píxel, ¿no? Claro, en este segundo caso se requiere mayor resolución espacial que en el primero, ¿no? Ya que un objeto, un elemento, se puede detectar por sus efectos en la radiancia global observada, es decir, en, en la cuantificación numérica de la energía del flujo, que sería la radiancia. Por ejemplo, un aumento brusco de temperatura que implica una erupción volcánica. Implicaría un cambio de radiancia global. En este caso, en la longitud de onda del térmico, fundamentalmente. Pero para identificar esto mismo con un cierto nivel de detalle, habría que localizar visualmente, tendría que aparecer o tendría que dibujarse propiamente la precisión del cráter, ¿no? Y claro, bueno, sería necesario que el mínimo objeto que identifica el sistema sea mucho más pequeño que el propio tamaño del cráter para poder identificarlo, si no, obviamente sería imposible. Con respecto al otro concepto que hablábamos de la información de detalle, tenemos que tomar en consideración que se refiere no únicamente al detalle espacial que puede darnos un sensor, sino también al número y al ancho de las bandas del espectro que alberga, ¿no? A su secuencia temporal y a su capacidad también para distinguir variaciones en la energía, ¿no? Eh, Todas estas variables o dimensiones nos pueden ayudar a discriminar objetos eh, o para establecer modelos de un significado en forma de magnitud física, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, el concepto de resolución implica pues muchas manifestaciones, todas estas que hemos estado viendo. Eh, las más habituales en general en la literatura especializada en teledetección han sido la espacial, la espectral, la radiométrica y la temporal. Pero a todo esto pues habría que añadir también la resolución angular, que suele hacer referencia a la capacidad de un sistema sensor de observar el mismo objeto desde diferentes posiciones en un mismo instante, en un mismo momento temporal, ¿no? Bueno, por resolución espacial entendemos eh, un- la designación del objeto más pequeño que puede ser discriminado sobre una imagen, ¿no? En un sistema fotográfico suele medirse como la separación mínima en la cual los objetos, dos objetos, pueden aparecer separados, ¿no? Y se suele medir en milímetros sobre la foto o considerando la escala como metros sobre el terreno, ¿no?
y básicamente depende de la longitud, de la distancia focal, ¿no? La cámara, y de la altura sobre la superficie, que en fotogrametría se denomina datum, pero que hace referencia a la altura a la que se encuentra el elemento que es captado, ¿no? En una línea de vuelo, ¿no? En los sensores óptico-electrónicos, sin embargo, lo que se utiliza es el concepto de campo de visión instantáneo, el instant o instantaneous field of view, que hemos comentado anteriormente, que es el IFOV, ¿no? Y el IFOV se define como la sección angular que observa el sensor en un momento determinado, ¿no? Eh, Sustituyendo esta definición, se suele utilizar la distancia sobre el terreno que corresponde a un ángulo, que sería, bajo esta formulación, sería de minúscula. Eh, y bueno, puede calcularse a partir de él, conociendo la distancia del suelo al sensor, que bueno, en este caso sería h, ¿no? Eh, con una ecuación como la que pueden observar en esta presentación, ¿no? Eh, claro, todo esto es asumiendo que se trata de una observación cenital o vertical, ¿no? La distancia del IFOV proyectada al suelo se corresponde en principio con el tamaño de la mínima unidad de información incluida en una imagen, ¿no? Que es el píxel, propiamente. Esta es normalmente la medida más utilizada en resolución espacial, pero también pueden emplearse otros términos más complejos como el ERE, que es el Effective Resolution Element, o el EIFOV. Bueno, vamos a quedarnos en todo caso con esta formulación más sencilla del IFOV que tienen delante, ¿no? En la resolución espacial de un sensor, en todo caso, depende de varios factores. Uno es la altura orbital, ¿no?, de la plataforma que alberga el sensor, la longitud o distancia focal también, el número de detectores, ¿no? Sobre los sensores de antena, como pueden ser los radar, su resolución depende del tamaño de la misma, ¿no?, de la altura de la plataforma y del ángulo de incidencia, ¿no? Que, bueno, esto es algo que se puede modelar, por ejemplo, en los radares de apertura sintética, ¿no?, los famosos SAR. Cuanto mayor sea el radio y menor la altitud y la longitud de onda, normalmente la resolución será más detallada, ¿no?, mayor. Entonces, el rango de la resolución espacial, los sensores de observación terrestre en funcionamiento, cubre, bueno, niveles de detalle bastante diversos. Los satélites que cuentan con una mayor resolución espacial en este sentido, es decir, que ofrece un detalle espacial alto, próximo, por ejemplo, a 1 metro cuadrado, no son los más habituales, los más extendidos, pero existen, muchos de ellos son comerciales, no son satélites eh, de libre acceso o gratuito. Por otro lado, bueno, se utilizan sobre todo en cuestiones de análisis urbano, por ejemplo. Y frente a estos están los satélites de recursos naturales diseñados para adquirir información sobre áreas muy heterogéneas, que suelen contar con resoluciones próximas a los 15, 20, 30, hasta 10 metros. Bueno, tenemos 10 metros en el caso de Sentinel-2, 30 en el caso de, bueno, 30 y 15 en el caso de Landsat 8, por ejemplo. Otro grupo de sensores orientado hacia aplicaciones más globales cuenta con píxeles de un tamaño comprendido entre 300 y 1000 metros de lado por lado, ¿verdad?
También tenemos sensores que presentan una menor resolución espacial, que son los satélites meteorológicos de órbita geoestacionaria. Por ejemplo, los famosos satélites Meteosat, GOES o GMS, ¿no? Con píxeles de hasta 5 kilómetros de lado. El lanzamiento de satélites de muy alta resolución, la mayor parte de los cuales son propiedad de consorcios comerciales como Iconos, QuickWare, GeoEye o, bueno, también Worldview, por ejemplo, han hecho que, bueno, que se dé una mejora en la resolución espacial considerable, enorme, en los últimos años. Estamos hablando, por ejemplo, de 0,25 metros, 25 centímetros por píxel en las imágenes más recientes del satélite Worldview, por ejemplo, ¿no? Bueno, como ya hemos explicado, en todo caso, esta mayor disponibilidad de imágenes de alta resolución pues, ha supuesto ampliar el rango de aplicaciones de la teledetección enormemente, ¿no? Al punto de que se entra en dominios que anteriormente estaban reservados para la fotogrametría y los sensores aeroportados, en ese sentido, ¿no? Bueno, comentar que la resolución espacial tiene un papel fundamental en la interpretación de las imágenes, dado que define de alguna manera el nivel de detalle que ofrece. Entonces, bueno, parece obvio pensar que solo serán identificables sobre la imagen elementos que superen el tamaño de varios píxeles. Si bien es cierto que pueden detectarse rasgos de tamaño similar, incluso más pequeños al del píxel cuando existe un suficiente contraste radiométrico. En este sentido, cobra relevancia o peso importante la resolución radiométrica también a la hora de detectar elementos. Bueno, la resolución espacial en definitiva tiene un papel protagonista en la interpretación de la imagen, ya que determina el nivel de detalle que esta misma ofrece, ¿no? En consecuencia, parece evidente que solo serán identificables sobre una imagen los elementos que tengan el mismo o superior tamaño al de varios píxeles, ¿no? Y aunque puedan detectarse rasgos de tamaño similar, incluso más pequeño al del píxel, cuando exista suficiente contraste radiométrico, en principio es preferible que al menos se supere eh, en varios píxeles el tamaño del objeto para poder caracterizarlo mejor, ¿verdad? En consecuencia, bueno, la resolución espacial está muy estrechamente conectada con la escala de trabajo y con la fiabilidad eh, que, que podemos tener en una fotointerpretación, ¿no? Cuanto menor sea el tamaño del píxel, en términos generales, menor también es la probabilidad de que este sea un compuesto de dos o más cubiertas fronterizas, ¿no? La cuestión de los píxeles mixtos es un problema en teledetección y, de hecho, en la mayor parte de las ocasiones, especialmente con satélites de mediana resolución espacial, el píxel en realidad es una amalgama o una mezcla de las diferentes respuestas radiométricas que en el terreno existen dentro de esa parcela de una determinada dimensión. En este sentido, un píxel mixto estará definido por una señal intermedia, como decimos, de las distintas cubiertas que lo componen. Y en consecuencia puede no asemejarse a ninguna de ellas, lo que dificulta notablemente una correcta identificación o la asignación cuando trabajamos en un flujo de trabajo de
de clasificación, la asignación de un píxel a una determinada categoría. Puede volverse muy complicado, ¿no? En el caso concreto de las cubiertas, especialmente en las zonas urbanas, se ha comprobado que incrementar la resolución espacial puede incluso, curiosamente, ¿verdad? Esto es una paradoja, afectar negativamente a la interpretación cuando ésta se hace digitalmente, no de modo fotointerpretativo o cualitativamente, sino cuantitativamente, ¿no? Y la razón de que este incremento de la resolución espacial pueda afectar negativamente la interpretación en zonas urbanas es que al incrementar excesivamente la heterogeneidad interna en algunas categorías, se hace más compleja la identificación o la asignación a una de ellas. En lo que se refiere a análisis visual, sin embargo, pues es evidente que el interés por mejorar la resolución espacial es clave, es de interés prioritario y facilita enormemente la interpretación más certera de una imagen desde una perspectiva cualitativa a través del ojo humano, ¿no? Bueno, en esta otra diapositiva tenemos ejemplificado en un eje bidimensional, por un lado la secuencia temporal y por otro la resolución espacial. Tenemos ejemplificado un poco esta tendencia, ¿no? hacia una mayor resolución, hacia un mayor detalle proporcionado por los diferentes sensores que se han ido incorporando a lo largo de la historia más recientes, ¿no? Y esos grupos, esas tres distinciones que hacíamos anteriormente en función un poco de la resolución espacial y de la naturaleza de las misiones y de los satélites, ¿no? Que culminaría desde el punto de vista de la resolución espacial, culminaría con los consorcios público-privados como ICONOS, Kuiper o GeoEye, ¿no? Que alcanzan resoluciones espaciales a veces incluso submétricas, ¿no? En el caso de estos satélites comerciales. Bueno, con respecto a la resolución espectral, en teledetección suele indicar el número y anchura de las bandas espectrales que pueden discriminar el terreno y que incorpora el sensor, ¿no? Ya hemos comentado tanto en laboratorios como en teoría la importancia crítica que puede tener disponer de información multiespectral, es decir, en varios rangos del espectro electromagnético. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto supone básicamente la posibilidad de obtener simultáneamente el comportamiento de objetos del mismo objeto o del mismo espacio, del mismo sector, en distintas bandas del espectro electromagnético. Es decir, es observar una misma realidad desde diferentes longitudes de onda, ¿no? Y bueno, en este sentido, un sensor será mejor, en principio, cuanto mayor número de bandas proporcione, ya que esto, bueno, facilita la caracterización de determinadas cubiertas. Podemos encontrarnos con cubiertas que desde un punto de vista de la resolución espacial sean iguales, pero la naturaleza espectral sea muy diferente. Imaginemos, por ejemplo, un cultivo desarrollado de caña y un cultivo desarrollado de arroz, por ejemplo. Desde una perspectiva satelital pueden verse imágenes muy similares, con un mismo nivel de píxel. La resolución espacial, en este caso, quizás, no sé si es el mejor ejemplo del mundo, pero en este caso, o en estos dos casos, de estos dos cultivos, la resolución espacial probablemente no nos aporte información o no nos permita discriminar estos dos cultivos.
pero la resolución espectral, no la espacial, sí puede ayudarnos, en este caso, a distinguir dos cubiertas, porque pueden ser especies vegetales con un comportamiento espectral diferente. Entonces, esto es importante resaltarlo porque la panacea de la teledetección no suele ser la resolución espacial, sino que suele ser la combinación de diferentes tipos de resoluciones, ¿no? Las bandas, la importancia de las bandas en la cuestión de la resolución espectral es crítica porque tienen que ser suficientemente estrechas. Es decir, tienen que cubrir un rango de longitud de onda lo más estrecho posible, porque eso va a permitir discriminar espectralmente un objeto de otro. La idea siempre es recoger la señal sobre regiones coherentes del espectro electromagnético. Entonces, claro, bandas muy amplias supondrían registrar un valor promedio que nos va a diluir o a encubrir la diferenciación espectral entre distintas cubiertas de interés que pueden estar en ese mismo sector o en ese mismo área, ¿no? Entonces, entre los sensores espaciales, la menor resolución espectral normalmente corresponde pues, al radar o a los sistemas fotográficos, ¿no? Serían los de una menor resolución espectral. Concretamente, el primero, el radar, trabaja en un solo canal, básicamente, ¿no? Y el segundo, los sistemas fotográficos pues suelen ofrecer películas pancromáticas en blanco y negro o infrarrojo cercano, también color natural o RGB e incluso infrarrojo a color. En cambio, los sensores opticoelectrónicos de las plataformas y de los satélites ofrecen un rango de bandas notablemente mayor, ¿no? De estas tres que pueden tener los sensores fotográficos, ¿no? En RGB. Bueno, pues, podemos, por ejemplo, pensar en los tres originales o los tres iniciales que tenía el sensor SPOT HRV, ¿no? En verde, rojo e infrarrojo cercano. Claro, aquí ya estamos viendo a la parte no visible del espectro, en este caso. Y, digamos que como ejemplo de una baja resolución espectral, y si nos vamos al tope, pues tenemos hasta 220 bandas para una misma imagen ofrecidas por el sensor Hyperion, ¿no? A bordo de la plataforma EO1, ¿no? Hasta hace, bueno, eso se consideraría un sensor hiperespectral, no multiespectral. Entonces, hasta hace relativamente pocos años, la observación de un número elevado de bandas espectrales pues estaba reducida a sensores aeroportados, ¿no? Sobre aviones, etcétera, ¿no? Sin embargo, a partir del lanzamiento del MODIS y bueno, de otros sensores como Hyperion, MERIS, etcétera, se ha enriquecido mucho la posibilidad de estas técnicas, ¿no? Se abre un futuro, bueno, pues tremendo en cuanto a posibilidades de trabajo con sensores hiperespectrales, ¿no? La elección del número, la anchura y la localización de las bandas que incluye el sensor está estrechamente relacionado con los objetivos de su diseño. Para un sensor dedicado, por ejemplo, a detectar incendios, conviene incluir una banda en el infrarrojo medio, ¿no? Y otra por ejemplo, en el térmico, ¿no? Ya que en estas bandas pues, puede discriminarse puntos calientes sobre el terreno, ¿no? La mayor parte de los sensores, de todas maneras, requieren un número de bandas mayor a estas, ¿no?
para medir la discriminación de cubiertas de interés, ¿no? Eh, bueno, en esta imagen, por ejemplo, estamos observando lo que sería vegetación sana de vegetación enferma, representada a través de las curvas de reflectividad que puede tener la cubierta, y en la imagen derecha, donde aparecen las columnas de color rosa, pues las ventanas de observación, que serían propiamente las bandas necesarias para detectar estas tendencias en vegetación, ¿no? Es decir, el efecto de la resolución espectral en la discriminación de cubiertas. Una banda pancromática, por ejemplo, solo recoge una señal promedio, que no nos interesaría para este objetivo, ya que no permite distinguir entre vegetación sana y enferma, mientras que esta distinción que ven delante pues es factible para una observación multiespectral, ¿no?